despidiendo, escuchando Surge la Mañana en Radioactivas con ustedes y ya están visualizando la foto de nuestro invitado a través de llamada telefónica. Sí, sí. Estamos en comunicación en este momento con Santiago Montag. Él es periodista y además geógrafo. Está en Medio Oriente en este momento, así que lo presentamos para saludarlo también. A ver, ¿cómo estás, Santi? ¿Nos escuchás? ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo tranquilo. Acá en Beirut, hoy un día relativamente tranquilo en la capital, pero bueno, no sé cómo lo vienen cubriendo todo esto, pero bueno, no sé si saben que ayer hubo una primera conversación entre el gobierno libanés y representantes de Israel en Washington, y bueno, para intentar tener algún tipo de alto el fuego, ¿no? De empezar negociaciones para que la guerra termine, pero todavía, digamos, en el sur del Líbano, en toda la zona, vamos a decir, de lo que es el sur del río Litani, que es una zona que ha estado Israel pidiendo que sea un buffer zone desde décadas. Toda esa zona sigue estando muy atacada con invasiones terrestres, ¿no? Con tropas terrestres, con tanques de guerra. Nosotros le decimos, bueno, que los soldados israelíes juegan a la PlayStation porque lo que hacen es mandar drones y aviones de guerra, ¿no? Que hacen ataques aéreos, y después, bueno, mandan lo que son los Merkava, que son tanques gigantes, ¿no? De alta tecnología, y donde lo que está ahí es el Hezbollah resistiendo contra el ejército israelí. Bien. Pero bueno, claro, la sociedad libanesa está muy dividida, digamos, en las opiniones sobre lo que está pasando. Entonces, claro, eso lleva a que haya un sector que está intentando negociar, ¿no? De frenar la guerra, a la que no están de acuerdo, y después hay otros que, claro, lo que dicen es: Israel desde el alto el fuego en el 2024 nos viene atacando, o sea, nos atacó 15.000 veces, es un número de la ONU, y claro, entonces dicen: nosotros tenemos derecho a responder. Eso es más o menos un resumen de lo que viene pasando. Y bueno, Israel también no solamente está, te agrego esto, no solamente está atacando posiciones de Hezbollah, sino también posiciones civiles, sobre todo a paramédicos, y se han matado hasta ahora más de 2.000 civiles y más de 100 voluntarios de la defensa civil y bueno, de otras organizaciones rescatistas, así como también periodistas. Es decir, y que lo que dice Israel es que todas estas unidades, ¿no? de salvamento son en realidad ambulancias que transportan armamento de Hezbollah de manera como disfrazada, y bueno, esto claramente es una mentira bastante grande, porque nosotros de hecho vamos y lo vemos esto, y es algo que Israel lo ha venido diciendo incluso en Gaza todo el tiempo, incluso eso, bombardeando, bueno, acá también lo hizo, ¿no? Bombardean hospitales o unidades de centros de salud con este argumento. Nosotros, por ejemplo, el otro día estuvimos en una morgue, ¿no? En una morgue que tenía 40 cuerpos y había 3 trabajadores de la salud. Israel lo había bombardeado, los llevó hasta los cimientos, y claro, es como que uno se queda, pero ¿por qué bombardearon este lugar? O sea, no había nada, o sea, había gente muerta ya. Y bueno, y había otros trabajadores que murieron en ese ataque. Y nos parecía como algo muy, muy raro, porque bueno, había máquinas tratando de todavía recuperar los cuerpos que estaban abajo. Bueno, y esto, bueno, también sucedió, no sé si se acuerdan, el miércoles pasado, o sea, hace una semana. Israel, después de que Estados Unidos cerrara de alguna manera un primer alto el fuego con Irán, que supuestamente incluía a Líbano, Israel lo que hizo fue atacar Líbano con más de 160 bombas en 10 minutos, ¿no? Tiraron un ataque brutal que dejó más de 300 muertos, 1.000 heridos, que en general todos estos fueron, bueno, en varias partes del Líbano, pero que fueron también en la capital, y donde tiraron abajo edificios, ¿cómo decirlo?, residenciales, donde había incluso civiles adentro que no habían logrado evacuar y murieron ahí, ¿no? Y todavía en este momento está Defensa Civil intentando rescatar al menos
los restos de los cuerpos para poder hacer los funerales. Claro. Santi, no sé si me escuchás ahí. Sí. No, bueno, contarle a nuestros, a quienes nos están escuchando, Santiago Montag está ahora, como dijo, en Beirut, en Líbano, también estuviste en Siria, estás ahí, bueno, haciendo las coberturas como periodista allá. Felicitarte también por el laburo y también me imagino que debe ser complejo la situación, ¿no? Todo lo que estás contando. También vimos, bueno, hablando de Irán, ¿no? Claro, se había anunciado, Trump había anunciado, ¿no? El presidente de Estados Unidos que iba a atacar a toda la ciudadanía de Irán y al otro el día martes y el martes mismo a la noche terminó haciendo un tuit, si no me equivoco, planteando que al final había aceptado la negociación y los 10 puntos que le planteaba a Irán. Y entre ellos, como vos decís, no estaba esto del alto al fuego, pero que también se incluía en Líbano. Creo, no sé si fue ese mismo martes o al otro día que Israel, a la par que había sucedido eso, ataca al Líbano, donde esto que planteás, ¿no? Un hecho de más de 300 asesinados, muertos. ¿Cómo está siendo también esa situación? ¿Cómo la ves geopolíticamente también? No, a ver, lo que trata de hacer Israel de una manera, por un lado, Irán lo que quiere hacer es como unificar los dos frentes, ¿no? Y lo que trata de hacer, a ver, por un lado, esta guerra se convirtió en regional ya desde el principio, ¿no? Porque implicó a Líbano, implicó también a Yemen, Irán atacó posiciones norteamericanas en todas las bases que tiene en países de Medio Oriente como Arabia Saudita, en Qatar, en Emiratos Árabes, en Irak también, y también, bueno, milicias iraquíes de chiitas dentro de Irak atacaron también posiciones de Estados Unidos. O sea, se volvió una guerra de escala regional, ¿no? Y lo que tratan de hacer, ¿no? Cada uno es decir, bueno, tratar de separar los escenarios. En el caso de Israel, trata de separar el escenario libanés del escenario de Irán. Es decir, lo que tratan de hacer, sobre todo, es quebrar el vínculo entre Hezbollah e Irán, ¿no? De esta manera utilizan al Estado libanés y la opinión pública, o sea, el sector de la opinión pública que está en contra de Hezbollah, ¿no? Lo fogonean como para generar una mayor fractura, incluso dentro de la sociedad libanesa, para eso, dividir. Ya, no sé si se acuerdan, bueno, cuando cayó el régimen de Assad, que era un aliado muy importante de Hezbollah y de Irán, eso ya fue una de las debilidades, las debilidades más grandes que se le ocasionó a ambos, ¿no? A Irán y a Hezbollah, porque por la ruta terrestre que unifica Irán, Irak y Siria, había, bueno, cierto tráfico de armas hacia el Líbano, ¿no? Líbano, Siria, bueno, toda la zona. Y una vez que cae Assad, bueno, el nuevo régimen, y todo eso lo cortó. En este sentido, Hezbollah quedó bastante debilitado, ya sobre todo por la guerra que hubo en el 2024, pero bueno, eso lo fue debilitando, y constantemente eso, tratan de que no queden los escenarios atados, ¿no? Como decir, bueno, esto es una cosa, esto es otra, claro. Y por eso también es como que continúan las batallas, continúan las guerras y los ataques que son criminales, o sea, son crímenes de guerra porque eso, atacan infraestructura civil en general y bueno, y eso obviamente, ¿no? Mucha gente que dice, bueno, Hezbollah nos arrastró a una guerra que no es la nuestra, porque esto es lo que sucede, ¿no? Si bien Hezbollah se había ganado el prestigio o la posibilidad de ser reconocido como una fuerza de resistencia dentro del Líbano, ahora pasa que ya ese estatus lo está perdiendo. El gobierno está diciendo que sus actividades militares son ilegales, ¿no? Esto ya es un cambio muy importante en la relación entre el Estado y el Hezbollah. Bien. Sí, o sea... Te hago una pregunta. ¿Cómo ves la situación, digo, para
Bueno, el conflicto se está denunciando, ¿no? Que se está escalando cada vez más. Me parece interesante esto que mencionas como, bueno, una estrategia de Israel de desvincular los conflictos y que como que son aislados y no tienen relación, cuando esto, ¿no? Vos planteás, hay un conflicto regional digo, y se está utilizando estratégicamente, pero ¿cómo ves, cuál es el objetivo? Hay un objetivo de tomar estos territorios. Se está, por ejemplo, relacionando mucho la situación de Gaza con la que está viviendo hoy Líbano, ¿no? Con ataques, con tantos asesinatos en un mismo momento. No sé si fuera que en 10 minutos atacaron, por ejemplo, un territorio de Líbano. Pero bueno, ¿cómo ves esta situación en estos próximos días también? Además, digo, Estados Unidos Sí. está también involucrado, ¿no? Como un portavoz de todos los conflictos que se están dando en Medio Oriente. Pero bueno, capaz que para también ir cerrando, preguntarte un poco eso, ¿cómo ves en estos próximos días que se vaya desarrollando la situación y también cómo se está organizando el pueblo, ¿no? Más allá me imagino que hay muchas divisiones también ideológicas o de formas de enfrentar estos conflictos por parte de la sociedad libanesa y también de Medio Oriente. Pero bueno, ¿cómo ves al pueblo? ¿Se está organizando también? Esas dos preguntas son un poco grandes capaz, pero si querés capaz que para ir Sí, cerrando alguna reflexión o alguna mirada que puedas darnos. sí, bueno, es difícil para hacerlo corto, pero a ver, sí, es interesante lo que sí de relacionarlo con Gaza, porque ahora lo que presentó ahora Israel es un plan de dividir tres partes el Líbano, ¿no? Como lo que hacía con Gaza, ¿no? Es decir, tres partes, no sé, la línea roja, la línea amarilla, la verde y así. En el caso del Líbano también, o sea, tienen como niveles, ¿no? A ver, el objetivo que está intentando llevar, o al menos el declarado, es crear lo que se dice buffer zone o zona segura desmilitarizada. Es decir, ¿no? Que no haya actividades de Hezbollah en esa zona. Pero con todo esto, ¿no? Tiene objetivos mucho más grandes, ¿no? Que serían, primero, que tienen que ver con barrer la población, ¿no? Hacia el norte, quizás eventualmente tomar ese territorio. Hay sectores dentro de Israel que plantean lo que es el Gran Israel, ¿no? Que es casi que una zona que implica Líbano, una parte de Siria, Jordania, ¿no? Es bastante grande, que todavía, bueno, si uno lo ve, tiene un cierto sentido porque Israel constantemente avanza y toma territorio, ¿no? En Siria, desde que cayó Assad, han tomado nuevos territorios de lo que se llama Alto del Golán, bueno, expandió su territorio ahí, no está anexado, pero ellos toman el territorio, construyen bases, ¿no? Y van construyendo bases y avanzan. En el caso, claro, de Líbano es esto, empujar cualquier resistencia militar, quiebra la soberanía, debilita al Estado, o sea, destruye enemigos y bueno, de alguna manera eso, también a la larga lo que también buscan es imponer su hegemonía en la región, ¿no? Estableciendo acuerdos económicos o militares con los distintos, no sé, las monarquías. O sea, recordemos que no todos los países de Medio Oriente reconocen al Estado de Israel. Solamente Emiratos Árabes, Jordania y Egipto son los que lo reconocen. Después el resto no tiene relaciones directas. Por eso estas conversaciones de ayer fueron para ellos una especie de victoria política, si se quiere, quizás no grandilocuente, pero es importante porque empiezan a ser las primeras negociaciones directas entre el Estado libanés y Israel. Y bueno, lo que muchos dicen es que no van a llegar a ningún lado porque el Estado libanés no tiene la fuerza para desarmar a Hezbollah, que es lo que está pidiendo Israel. Entonces, nada, yo creo que, a ver, ahora lo que estoy viendo un poco es una desescalada que puede llegar a ver, están diciendo que quizás mañana, quizás empiece un alto el fuego en el sur, hay como un alto el fuego en Beirut, no declarado, pero lo hay, y si lo hay en el sur, bueno, puede ser que sea como un primer
muestra de, bueno, de intentar tener un arreglo con el Estado. Pero esto no significa que es algo duradero. Puede volver a resurgir en unos meses, en un año. Pero bueno, son como guerras dentro de guerras. Y yo creo que aparte de eso, si lo aceptan, es porque Estados Unidos está metiendo mucha presión porque tiene que cerrar también su guerra con Irán. Que hoy también están diciendo, bueno, se termina el alto fuego, volvemos. Entonces, como que es muy difícil saber para dónde van. Claro, bien. Y sobre el pueblo, ¿cómo lo ves organizado? No, a ver, lo que hay es mucho solidaridad con los desplazados, pero después, sí, más que nada eso, ¿no? Mucha gente tiene solidaridad, otros que no. Otras que, por ejemplo, hoy conversábamos con un colega sobre, no sé, algunos hoteles y espacios donde los chiitas, ¿no? Que sería es la religión, o sea, la rama del Islam que es base social de Hezbollah, han sido, no sé, a veces son expulsados de estos lugares, no son aceptados, en otros sí, pero en general sí, lo que hay es eso, más que nada son algunos autoconvocados que ayudan a los desplazados, pero después no es que hay una, ¿cómo decirlo?, una alternativa política que no sé, que tenga un plan distinto, ¿no? Claro. Porque, o sea, en momentos de guerra sí, está muy dividido en ese sentido. Quién apoya la resistencia, quién está en contra, quién está en el medio. Y en un momento, hace unos años, cuando hubo un momento, ¿no?, donde la juventud se había levantado contra el Estado, contra el gobierno, contra la corrupción, etcétera, y la situación económica que vive el país, que todavía sigue siendo muy, muy, muy mala, o sea, que está yendo cada vez peor en realidad. Todo ese movimiento fue reprimido, e incluso fue reprimido por Hezbollah también. Entonces, hoy en día muchos se han ido del país. No hay una organización en ese sentido. Bien. Bueno, Santi. Sí, esa era tu pregunta. Sí. Santi, bueno, te agradezco un montón, de verdad, porque por el tiempo, porque me imagino que estás con mucho laburo. Decirle a quienes nos escuchan que lo sigan en sus redes sociales, a Santiago Montag. Que bueno, también agradecerte también como entre periodistas, porque la verdad que debe ser tremendo, digo, hacer el trabajo que estás haciendo allá, estar en el campo directamente de todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, y además está haciendo una vía de comunicación muy importante también para Latinoamérica, para Argentina. Sé que te están llamando de varios medios porque, bueno, la información de quien está ahí es indispensable, también es importante, así que agradecerte por ese trabajo, mandarte un saludo grande además, y bueno, cuando quieras volvemos también a hablar, que nos interesa poder, ¿no?, compartir y difundir lo que está pasando allá también. Dale, bueno, muchas gracias, chicas. Un abrazo. Un abrazo, Adiós. Santi. Bueno, ahí Chao. estamos con Santiago Montag.